Ok. Ahí. Entonces, cuando les aparezca que está grabando, no se les olvide, por favor, escribir su nombre. Acuérdense comenzar por el apellido, siempre, 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 porque ahí queda el registro de que entran a la clase o no entran, ¿sí? Entonces, por favor, vayan escribiendo su nombre en el chat para que quede registrado. Siempre, aunque yo no les diga que lo escriban, cuando ustedes observen que se está grabando, automáticamente o se acuerdan ustedes de que tienen que escribir su nombre para que quede el registro. ¿De acuerdo? Entonces de aquí en adelante ya no les voy a pedir que escriban su nombre. Cuando observen que ya se está grabando, ustedes lo escriban, ya que me genera un archivo TXT que posteriormente algunos de su asesora, perdón, les va, a veces me lo pide que les mande los TXT para mandárselos a sus papás. ¿Ok? Entonces siempre que vean que se está grabando, por favor escriban su nombre. Ya les mandé los archivos con los que vamos a trabajar esta semana. Les mandé 2 PDF. Espero que ya los hayan abierto para comenzar a trabajar. ¿De acuerdo? Esta semana vamos a ver el tema 4. El tema 4 es polígonos. ¿Ok? Entonces, como les dije, en el chat ya les mandé la actividad 4, que es el problemario de polígonos, y el material de apoyo de polígonos. ¿De acuerdo? Si lo pueden tener abierto, mucho mejor. Bueno, vamos a ver qué es un polígono. Un polígono es una figura plana, cerrada, formada por lados rectos. ¿De acuerdo? Los polígonos se pueden clasificar de dos formas, ¿sí? Se puede clasificar por sus lados, el cual tenemos dos tipos, los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados tienen la misma longitud, ¿sí? Y los irregulares son aquellos polígonos en donde sus lados no tienen la misma longitud. ¿Sí? Puede ser que algunos de los lados sí, pero otros lados no. ¿Sí? Y ese ya sería un polígono irregular. Déjense lo muestro aquí. Digo que no lo quiero guardar. Más o menos así. Si ven GeoGebra, ¿verdad? GeoGebra tiene una opción en su menú que se llama polígonos regulares. Entonces yo puedo dibujar aquí, por ejemplo, nada más un lado del polígono y me pregunta de cuántos lados va a ser ese polígono. Yo le digo que de 3 lados, ¿ok? ¿Cuántos vértices? Acuérdense que los vértices son los puntos donde se forman los ángulos, donde se unen los lados. Le digo que de 3 vértices va a tener 3 lados entonces y me dibuja el polígono, ¿sí? Si yo dibujo otro, por ejemplo, esto lo voy a hacer de 3, lo quiero de 4 lados o de 4 vértices, me dibuja el polígono. Ahora este de aquí lo voy a dibujar también de, bueno, este de 4. Este le digo que quiero 5 vértices o 5 lados y me dibuja el polígono. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, como ustedes pueden observar, estos polígonos, que es una figura cerrada, ¿sí? Son regulares. ¿Por qué? Porque todos sus lados, o sea, este de 2, 2, 2, son iguales. Este es de 3, 3, 3, son iguales. Este es de 4, 4, 4, 4, 4, son iguales. ¿Sí? Entonces, un polígono regular de 5 lados. ¿Sí?
Los nombres, pues, es dependiendo también del número de lados, ¿no? Por ejemplo, este es un triángulo porque es de 3 lados, un cuadrilátero porque es de 4 lados, un pentágono porque es de 5 lados, un hexágono porque es de 6 lados, un heptágono porque es de 7 lados, un octágono porque es de 8 lados, y así sucesivamente, ¿sí? Pero puede ser un pentágono irregular, o sea, sí es de 5 lados, pero es irregular. A ver si me salen aquí los polígonos irregulares. Supongamos un triángulo, podría ser como este, ¿sí? Este es un triángulo, es un polígono, pero es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque los lados son diferentes, ¿sí? Aquí vamos a poner los tamaños. Entonces, estos, como todos sus lados o los lados son diferentes, es un polígono irregular, ¿sí? Un cuadrilátero, por ejemplo, puede ser algo así. Este es un cuadrilátero, es un polígono irregular, ¿de acuerdo? Un pentágono podría ser así, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Este es un pentágono, sí, tiene 5 lados, un polígono, pero sí irregular. ¿Por qué? Porque sus lados no miden lo mismo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda con esta clasificación de los polígonos. No, profe. Ok, entonces tenemos polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿De acuerdo? Otra clasificación es dependiendo de sus ángulos. Podemos decir que tenemos polígonos convexos cuando todos los ángulos interiores son menores a 180 grados. O tenemos polígonos cóncavos cuando uno o alguno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Por ejemplo, en esto que les dibujé, pueden observar que la gran mayoría de los polígonos son convexos. ¿Por qué son convexos? Porque todos sus ángulos son menores a 180 grados. ¿Ok? Todos sus ángulos son menores a 180 grados. ¿Sí? Pero pueden observar que este de aquí es un polígono cóncavo. ¿Por qué es cóncavo? Es cóncavo porque, como ustedes pueden observar, uno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Si nosotros medimos cuánto mide este de aquí, pueden observar que ese ángulo mide más de 180 grados, son 234.62 grados. ¿Ok? Entonces, este polígono, como me lo indica, es un polígono cóncavo, ¿sí? Porque uno de sus ángulos mide más de 180 grados. Y podemos dibujar polígonos cóncavos de diferentes maneras. Miren, por ejemplo, puede ser perdón, algo así. Este polígono, como ustedes pueden observar, es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. ¿De acuerdo? Pero tengo dos ángulos internos que miden más de 180 grados. O sea, de aquí hasta acá son más de 180 grados. De aquí hasta acá son más de 180 grados. Entonces, este es un polígono cóncavo. Es irregular y es cóncavo. Yo la clasificación la puedo hacer de las dos formas. Por ejemplo, puedo decir que los polígonos son regulares, pero también son convexos. O tengo un polígono irregular convexo.
o tengo un polígono irregular cóncavo. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. Ok. Bueno, entonces, posteriormente podemos indicar que todos los polígonos tienen los siguientes elementos que vamos a tomar en cuenta. Tienen lados. ¿Qué son los lados? Pues son los segmentos rectilíneos o líneas que unen dos vértices del polígono. Y el número de lados depende del nombre del triángulo. Por ejemplo, el triángulo 3 lados, cuadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6 lados, octágono 7 lados, octágono 8 lados, etcétera. ¿Ok? Tiene la apotema. La apotema, ahorita les voy a dibujar la apotema y el radio, la diagonal, el vértice y el origen o centro. ¿Ok? Bueno, se lo voy a dibujar en un polígono regular. ¿Sí? Deje quito esto. Primero, el centro. El centro es el punto que se encuentra a la misma distancia de los lados o de los vértices. En un polígono regular, este punto se encuentra a la misma distancia de todos los vértices. ¿De acuerdo? A la misma distancia. ¿Sí? El radio de este polígono son las líneas o los radios, son las líneas que van del centro a cada uno de los vértices. Este es el radio. ¿Sí? Incluso si yo de aquí pintara una circunferencia a uno de los radios o a uno de los vértices, pueden observar que, recuerden que el radio es la recta que va del punto a cualquier, del centro, perdón, de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. Quiere decir que si este lo moviera por toda la circunferencia, va a pasar entonces por todos los vértices del polígono. Este de aquí, esta circunferencia o ese radio, me forma una circunferencia circunscrita, ya que pega con todos los vértices del polígono. ¿Ok? Entonces, el radio va del centro hasta cualquiera de los vértices. ¿De acuerdo? Ese ya le expliqué que es el origen o centro, que es el punto que se encuentra a la mitad del polígono. El vértice, ese a lo mejor no se los alcancé a explicar, pero ya lo saben. Los vértices son los puntos que unen cada uno de los lados. Este es un vértice, este es otro vértice, este es otro vértice. Entonces, ven, lado, vértice, lado, vértice, lado, vértice, lado, vértice. Incluso aquí en el vértice se encuentran los ángulos internos del polígono y los ángulos externos, ¿sí? Si prolongamos cada uno de estos lados, aquí tendríamos el ángulo externo, como ya se los expliqué en el tema pasado. Entonces el radio va del centro a alguno de los vértices, ¿sí? Ahora, la apotema, por último, la diagonal es la unión o es el segmento que une a más de un vértice no continuos. Voy a dibujarles aquí otro polígono regular. Se lo voy a poner de 8 lados. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una diagonal son las líneas, o las diagonales son las líneas que se forman de un vértice uniendo a otro vértice, pero que no son continuos. Esta es una diagonal. Esta es otra diagonal. Esta es otra diagonal. Esta es otra diagonal. Y esta es otra diagonal.
¿Cuántas diagonales pueden salir de cada vértice? De cada vértice me van a salir el número de diagonales y las puedo calcular de la siguiente forma. El número de lados del polígono menos 3. Por ejemplo, este polígono es de 8 lados. ¿Cuántos diagonales salen de cada vértice? Pues salen 8 menos 3, o sea, 5. Y las contamos, son 5, miren. 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. ¿De acuerdo? Igual, de cada vértice, pueden observar que aquí ya está una. Acá serían 2, 3, 4, 5. Entonces, de cada vértice van a salir 5. Aquí, por ejemplo, ya está una. Está acá, pero falta unir este con este. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de cada vértice me van a salir 5 diagonales. Las diagonales son aquellas líneas que van a unir a los otros vértices que no están continuos con ellos, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, regresándome acá al pentágono. Ya tenemos aquí nuestro radio, este es nuestro centro, este es nuestro radio. Los lados, pues son las orillas de la figura, que la suma de todos sus lados, de cualquier polígono, me da el perímetro, ¿sí? El perímetro es la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este lado, más este lado. No importa si es regular o irregular, ¿de acuerdo? Entonces el radio va del centro a alguno de los vértices, ¿sí? Pero también nosotros tenemos un elemento que se llama apotema. ¿Qué es la apotema? La apotema es una línea o son las líneas que se forman del centro del polígono al centro de uno de los lados. ¿Okay? Este de aquí se llama apotema. ¿Cuál es el objetivo de la apotema? El objetivo de la apotema, como ustedes pueden observar, es formar triángulos rectángulos, ¿sí? Pueden observar que aquí hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Y si yo tengo triángulos rectángulos, yo puedo calcular las áreas de estos pedacitos de estos triángulos, ¿sí? Que ese es otro de los temas que vamos a ver. ¿Qué es un área? El área de un polígono es el valor de lo que está dentro del polígono, ¿sí? De la superficie. ¿Cuánto mide esta superficie? ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a hacer con el cuadrado. Nosotros sabemos que este cuadrado tiene un área. El área es el valor de todo esto que se encuentra aquí. Todo esto que se encuentra aquí es como si yo tuviera cuadritos, miren. Este de aquí es un cuadrito. Pueden observar que lo que hice fue cuadricular. El área de aquí es de una unidad. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. Para calcular el área de este cuadrado, se multiplica el valor del lado por este lado. Como es un cuadrado, quiere decir que todos sus lados son iguales, entonces simplemente es lado al cuadrado. Por eso es al cuadrado. Este lado tiene una longitud de 3 unidades. Este de acá tiene una longitud de 3 unidades. Entonces 3 por 3 me da 9. El área de este polígono es de 9. ¿Sí? Incluso pueden ustedes contar los cuadritos. Esta es una unidad al cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Si yo quiero calcular esta área, pues tendría que dibujar un cuadrito aquí, multiplicar este por este lado y
calcular que como cada triángulo rectángulo me forma la mitad de un cuadrilátero. Todo triángulo rectángulo me forma la mitad de un cuadrilátero, ¿sí? Ven, observen, por ejemplo, este cuadrilátero. Dejen borrar eso que puse. Cada cuadrilátero, si yo pongo aquí una diagonal, pueden observar que aquí se me ha formado un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven? Y ese triángulo rectángulo es exactamente la mitad de un cuadrilátero. Por eso el ángulo de cualquier triángulo rectángulo es la base por la altura entre 2. ¿Sí? Porque si yo nada más dejo la base por la altura, es el área de todo el cuadrado. ¿Sí? Y en este caso tengo la base por altura, pero como nada más es la mitad, por eso es entre 2. ¿Sí? Entonces, para calcular el área de cualquier figura, tengo que sacar o tengo que buscar triangular en triángulos rectángulos, ¿sí? Por ejemplo, esta figura de aquí no es un triángulo rectángulo. ¿Qué necesito? Pues necesito su altura. ¿Cómo calculo la altura? Tomo uno de sus lados y formo una perpendicular con el vértice que se encuentra en la parte de enfrente de ese lado, ¿sí? Recuerden, son perpendiculares porque forman 90 grados, ¿sí? Entonces yo le tengo que decir que quiero formar una perpendicular de este lado con el, el vértice que se encuentra enfrente, ¿sí? Ahí está. Dejen quito este de aquí. Entonces, esta línea que formé es la altura, ¿sí? Y ya puedo calcular entonces el área de este lado, ¿sí? Para calcular el área de este lado, pues simplemente tengo que multiplicar la base por la altura entre 2. Cuando yo tengo un triángulo, eh, ¿cómo se llama? Yo tengo un triángulo regular. Bueno, vamos a calcular primero la base, el área de este lado, de este triángulo, ¿sí? El área de este triángulo sería este de aquí, ¿ok? Y lo vamos a pintar de otro colorcito. El área de este triángulo yo necesito saber su base. No, es que no voy a dejar la base. Ok. No, tengo que pintar la base. De aquí necesito el valor. Y de esta altura necesito el valor. Entonces tengo 1 por 1.73, ¿verdad? El área de aquí, pues sería 1 por 1.73, ¿sí? Multiplicamos 1 por 1.73, me da 1.73 entre 2. Esta área es de 0.856. Si nosotros le decimos que me indique cuál es su área, y me dice que es de 1.87. 1.865, 1.87, pues ahí se va. Lo que pasa es que aquí lo tengo combinado más para que me dé dos decimales. Configurado, perdón, ¿sí? Entonces este de aquí sería 1.87. Pero automáticamente podemos indicar que esta área de acá
también es de 0.87. Si yo sumo 0.87 más 0.87, pues me dice que el área de todo el triángulo sería 1.73, ¿sí? De todo el triángulo, ¿de acuerdo? Dejen quito este. El área de todo el triángulo sería de 1.73, que es la base por la altura entre 2, ¿sí? Ahora, si nosotros calculamos en un irregular, pueden observar que este de aquí tenemos un cuadrado. Este triángulo, en realidad la mitad de uno de los cuadrados, ¿sí? Déjenme si puedo dibujar el rectángulo aquí. Se me pasó tantitito. Creo que está. Bueno, observen, este de aquí, este está bien, ¿verdad? Voy a quitar sus valores. Esta área de todo este rectángulo me da un valor de 9. ¿Por qué? Porque aproximadamente su base, es aproximada, ¿eh? Su base es de 4.46 y su altura es de 2. Aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces multiplicamos 4.46, me da un valor por 2, me da muy cercano al 9, ¿sí? Pero me dice también que este triángulo, ¿dónde es este? ¿Quién sabe cuál se puede? T1 se llama. T2, entonces el T1 está más arriba. Aquí está. Este triángulo, su área es de 4.5. ¿Ok? Entonces tenemos que el área de toda la figura es de 9. ¿Sí? Y el del triángulo es de 4.5.
Si nosotros moviéramos este triángulo sobre cualquier parte de este lado, vamos a observar que prácticamente no cambia el área, sigue siendo 4.5. ¿Sí? ¿A qué se debe? Pues de que multiplicamos la base por la altura entre 2. ¿Sí? Entonces, lo que nos conviene hacer en nuestras figuras irregulares, pues es calcular cuánto es la base y calcular la altura. ¿Ok? Triangulamos y calculamos la base por la altura. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este de aquí, déjame borrarlo. Solamente teníamos este triángulo. Aquí me conviene calcular la altura. Esto ya lo saben hacer ustedes porque lo hicieron en el ejercicio pasado. Teníamos un triángulo y teníamos que calcular su altura. ¿Cómo calculamos la altura? La altura es la línea perpendicular que va de uno de los lados hacia el vértice que se encuentra enfrente, de forma perpendicular, ¿sí? ¿Por qué perpendicular? Porque tiene que formar 90 grados. Entonces, va una línea de aquí a acá, ¿sí? Deje, pongo ese segmento solamente. Bueno, para no tener problema, voy a decir que pongo un punto de intersección ahí y una recta solamente de aquí a este punto. Quitamos este de aquí. Listo. ¿Cuánto vale este? Esta es mi altura. Esta altura vale 2.01. ¿Y cuánto vale este lado? Este lado vale 4.46. Si multiplicamos 2.01 por 4.46, me da 8.9646 entre 2, me da 4.48 aproximadamente, que es esta área que está aquí, 4.49. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que tengo que hacer en las figuras, pues es triangular, ¿sí? Sacar el valor de los triángulos. En este caso, con la apotema, me va a dar siempre la altura, la apotema de la figura, me va a dar siempre la altura, ¿sí? Y el lado me va a dar la base. Entonces, si yo multiplico base por la altura, en este caso por la apotema, entre 2, me da el área de este triángulo, ¿sí? Por ejemplo, 4 por 2.75 me da el área de 11. Pero el área de ese 11, perdón, entre 2, me faltó entre 2, me da 5.5. Este es el área de este triángulo. Vamos a observarlo. ¿Sí? El área de este triángulo me dice que es de 5.51 aproximadamente. Pero solamente tengo el área de este triángulo. Me falta calcular pues el área de este triángulo de acá, el triángulo de acá, el triángulo de acá, ¿sí? Entonces, si ya calculé el área de uno de sus lados, pues simplemente tengo que multiplicar esta área por el número de lados del polígono. Por eso, para los polígonos regulares, calcular su área, hay una fórmula que dice, el área de un polígono regular es igual a la apotema por el lado entre 2 por el número de lados. Entonces aquí sería 5.51 por 5, ¿sí?
5.51 por 5. Me da 27.55. Que si yo aquí le pregunto cuánto es su área y me dice que es 27.53 aproximadamente. ¿Sí? Aquí falla un poquito porque como estoy haciendo los polígonos a mano alzada, falla un poquito. Pero aproximadamente es lo mismo. ¿Sí? Si nosotros calculamos, por ejemplo, el área de de acá, deje quito puedo quitarlas todas. Primero tenemos que encontrar cuál es su centro, ¿sí? Calculamos el centro. Ahí está. Posteriormente vamos a crear su radio en uno de sus lados. Ya pusimos su radio. Y vamos a calcular su apotema. Acuérdense que el apotema es la altura de este triángulo, ¿sí? Necesitamos también, dejen quito estos nombres. Necesitamos también saber cuál es el valor de este lado, ¿sí? La longitud que se va a convertir en mi base, vale 2. Si ya sabemos el valor del lado, ¿cuánto es el valor de la altura? La altura vale 2.41. Entonces ya puedo calcular su área. 2 por 2.41 me da 4.82 entre 2, pues me da 2.41. Recuerden que aquí coincidió que la altura es lo mismo que el área porque la base vale 2. Ojo, no siempre es lo mismo. Bueno, entonces vamos a demostrar que este polígono tiene un área aproximada de 2.41. ¿Ok? Voy a pintar de otro color para que se alcance a observar. ¿Sí? Y le voy a decir que me diga cuánto es el área de aquí. Efectivamente, 2.41. Ahora, si ya tengo el área de este triángulo, pues como ustedes pueden imaginar, simplemente este triángulo es el mismo, este triángulo es el mismo, pues simplemente voy a multiplicar 2.41 por el número de lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octágono, entonces multiplicamos 2.41 por 8 y me da 19.28 aproximadamente. Vamos a ver si es cierto. 19.31, acá dijimos que era 19.28 aproximadamente, ¿sí? Bueno, entonces así calculamos el área. ¿Cuál es el perímetro de este? Pues como el lado vale 2, pues simplemente calculamos 2 por 8, su perímetro es de 16 unidades. Con los irregulares, pues es más o menos igual, ¿sí? En este caso, por ejemplo, queremos sacar el área de aquí, pues yo tengo que saber cuánto vale este lado de aquí, este diagonal. Sabiendo cuánto vale este diagonal, pues ya sé cuánto es el área de acá y ya puedo calcular el área de acá, ya que puedo sacar su altura, ¿sí? Con una perpendicular de esta con esta. Perdón. Siempre
así. ¿Cuánto vale este de aquí, que es la apotema, o en este caso la altura del triángulo? 1.61. Y este lado de acá del triángulo, 2.46. Si multiplicamos 2.46 por 1.61 entre 2, me da 1.98, que es el área de este triángulo de aquí. Ahora hay que calcular el área de este triángulo de acá. Ponemos otra vez la perpendicular entre este lado y este de aquí. Le decimos que me indique la intersección de estos dos, ¿tá? Y calculamos ahora el segmento. Bueno, lo tomé donde no era. Déjame arrimo un poquito más porque si no agarro el de abajo. Me agarro el del centro. Listo. Bueno, ya sé que todo este lado vale 2.46, eso lo había calculado, me falta nada más la altura, ¿sí? Incluso voy a calcular con esta altura, me da 1.83. Anoten por ahí que este de aquí vale 1.98, no se los voy a olvidar. Lo voy a anotar, a ver dónde lo anoto, es que con este lápiz no puedo escribir. Este de aquí vale 1.98 su área. Ok, este de acá. Ahora, este de aquí vamos a calcularlo como 2.46 por la altura, 1.83. Y me da que son 4.50 entre 2, 2.25. Entonces, este de aquí, esta área vale 2.25. ¿Ok? 2.25. Si lo sumamos los dos, el área me da más 1.98. El área total me debe dar 4.2309 aproximadamente. Vamos a ver si es cierto. Ajá, 4.23. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Pues calculando el área de acá y calculando el área de acá. Ahora, las alturas no solamente lo pueden trazar de la diagonal, si ustedes gustan. Por ejemplo, voy a quitar este de aquí. Voy a trazar la altura de este lado y lo voy a hacer con esta base. ¿Sí? Vamos a sacar una perpendicular de este lado con este vértice. ¿De acuerdo? Y le preguntamos cuánto es que tiene este valor. Perdón, ¿eh? Me falta aquí ponerle un segmento. Y este de aquí tiene un valor de 1.95. Y este lado de acá, déjeme quitar. Bueno, ahí lo dejo. Este lado de aquí tiene un valor de 2.3. Si multiplicamos
la base por la altura entre 2 me tiene que dar igual a este de aquí. Aproximadamente, ¿eh? 2.3 por 1.95 entre 2 me da 2.2425, más o menos. ¿Sí? Entonces igual, pueden calcular el área formando un triángulo y calculando su altura. ¿De acuerdo? Bueno, ya faltan 3 minutos, así que me voy más rápido. En su ejercicio, en el problema, vienen unos polígonos. Estos polígonos son irregulares. Y lo que tienen que hacer ustedes es dibujarlo. ¿Sí? Y le está indicando lo siguiente. Les dicen, a ver, este polígono tiene una longitud de este lado AD de 3 unidades. Sí, aquí está. DC también vale 3 unidades. Pero ojo, en el ángulo ADB, o sea, el ángulo que se va a formar aquí, vale 90 grados. Y de D a B también vale 3 unidades. Quiere decir que aquí con su transportador, ustedes tienen que ponerse sobre esta línea y formar 90 grados déjenme arriba porque no alcanzo a ver bien. Como ustedes pueden observar, se forman 90 grados. Y esta figura de aquí aquí no está dibujado a escala, ¿eh? Esta figura me indica entonces que este vale 3, este vale 3, este vale 3. ¿De acuerdo? El valor de esta es de 5.6 y el valor de este no lo requieren, ya que para calcular esta área, pues simplemente la base por la altura entre 2. Este de aquí sí lo requieren porque, como pueden observar, si este de aquí es el mismo lado o la misma longitud que este de acá, quiere decir que estos ángulos son iguales, ¿sí? Y si yo mido aquí la mitad, o sea, la mitad de 5.6 es aproximadamente, bueno, ustedes saben, ya lo calculan, y trazo una línea esa sería la altura, ¿sí? Tendrían que medir cuánto es esa línea de esa altura, ¿sí? Para calcular el área de este triángulo, que sería la base por la altura entre 2. Ya que tengan el área de aquí y el área de este triángulo, pues suman y pueden calcular cuál es su área. ¿De acuerdo? Entonces les piden
Si es cóncavo o convexo, se le piden el perímetro. Entonces sí tienen que calcular cuánto vale este lado. Eso lo hacen con el teorema de Pitágoras, ya que es un ángulo rectángulo. Como aquí se forman los 90 grados, quiere decir que esta es la hipotenusa. Si ya tienen el valor de este lado, estos se los dan, lo suman y les da el perímetro. Para calcular el área, pues base por altura. Para calcular el área de este de aquí, es base por altura. ¿Ok? Lo suman y ese es el área total del polígono. Acá igual, este es uno de 90 grados, quiere decir que yo puedo calcular aquí una diagonal y puedo saber cuánto vale esa diagonal con el teorema de Pitágoras. Saco una perpendicular a este de aquí. Recuerden que aquí les dice que es QR es igual a RS, que quiere decir entonces que exactamente a la mitad se encuentra con este vértice. Calculo la altura de este vértice con el teorema de Pitágoras y puedo calcular el área, ¿sí? El perímetro pues es la suma de los lados. También les pregunta si es cóncavo o convexo. Y por último, aquí les pide calcular la longitud o la apertura de cada uno de los ángulos. Y se determina para cada uno de los siguientes ángulos, polígonos regulares, el valor de sus ángulos. El ángulo central cuánto vale, el interno cuánto vale y el externo cuánto vale. Calcula el área si el radio de la circunferencia circunscrita en cada caso es de 5 centímetros. Entonces también van a calcular el área. ¿De acuerdo? Le está dando la apotema. ¿Sí? Les da el radio, es de aquí, y les da la apotema, de aquí. El radio para todos vale 5 centímetros, para todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que sacar con el radio y la apotema? Pues tienen que calcular cuánto vale este de aquí. ¿Sí? Este lado de acá con el teorema de Pitágoras. Lo multiplican por los y ya les da el valor del área, del lado, perdón. ¿Sí? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Pues simplemente es todo. De todos modos, cualquier duda, pues ya me van ustedes indicando. ¿Preguntas? Ya fueron. No, profe. Bueno, sale, pues de todos modos, por ahí les voy mandando videos para que los vayan checando. Hay muchos videos en YouTube, pero igual les puedo mandar unos por WhatsApp para que ustedes lo vayan checando. Que estén muy bien, nos vemos en la semana. Si necesitan otra explicación, igual pónganse de acuerdo y nos vemos en la semana. Que estén muy bien, Gracias. saludos, porque tengo otra clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Gracias.